Buenas noches, vamos a continuar con el número 3 del documento 106, la asociación terciaria de la realidad. Eh, Mini resumen, en el uno nos hablaron bastante de Dios el séptuple o séptuplo. Será la asociación primaria de los funcionales finitos. En el número 2 nos hablaron bastante de el supremo, que era la integración secundaria o finita suprema, que por cierto no está muy bien traducido el título, es mejor integración finita suprema secundaria. Esa realmente es la mejor traducción de este. Bueno, y ahí nos hablaron del supremo, vamos a ver de qué nos hablan aquí en la asociación terciaria. Entonces, ¿ibas a leer, Normita? ¿Sí? La asociación terciaria trascendental de la realidad. Los arquitectos axónitos eventúan el plan. Los creadores supremos lo traen en la existencia. El Ser Supremo consumará su plenitud tal como fue creado en el tiempo por los creadores supremos y proyectado en el espacio por los arquitectos maestros. Gracias. Yo no recordaba esto, o sea, uno siempre piensa que el plan es del padre, pero ni siquiera ni siquiera el plan lo, o sea, eso también lo delegó, ni siquiera eso lo. Porque para eso existen los arquitectos absortos, son los que se encargan de empezar a generar ¿cómo se dice? La base de la generación y el sitio donde se va a hacer el proceso. Porque es que no son los que saben con qué y con qué cuenta. Mm. Ellos manejarían el entorno del espacio y quizás Bueno, también hasta el tiempo. hay aquí arquitectos, no está con mayúscula. eh, Hay unos arquitectos que son los más citados, que son los, los arquitectos del universo maestro, pero recuerdo que hay otros arquitectos, por ejemplo, en alguna parte, que se llaman los arquitectos del ser. Imagínate el nombre. Entonces, yo sospecho que hay varios tipos de arquitectos y lo importante es que son absónitos, o sea, que están en un nivel que no es finito, pero no llega tampoco a ser absoluto. Y lo interesante aquí es que el plan, como ellos son de lo absónito, ellos no tuvieron comienzo, ellos existen, son tan viejos como el tiempo, digámoslo así, ¿no? No, nunca fueron creados, simplemente son. Y el Eso plan está por fuera del también, tiempo, Andrés. Eso está por fuera del tiempo. pues, abona, está en el tiempo, pero lo trasciende y por eso es de carácter absónito, muchas realidades de abona. Por fuera del tiempo sería ya nivel absoluto, porque la gracia de trascender es que aunque estás metido, no te afecta. O están en esa zona de traslape entre el uno y el otro. Y además Ujú. porque tienen que conocer todo lo posibilidad de transformación de energía a materia en toda la extensión. Eso sería, por eso son axónicos. Mm. Entonces, ese plan ha existido, uno diría desde siempre, es tan viejo como el tiempo el plan. Ahora, a qué plan nos referimos? Pues al plan de las eras sucesivas, de La por ahora, pues experiencia de lo en el espacio-tiempo, pues por ahora es crecimiento experiencial en la actual era, que es la era del Supremo. Luego, los creadores supremos, recordemos que son el nivel acá inferior de Del Ser Supremo. el séptuple, ¿no? Acá abajo, Del Ser. que son los siete espíritus rectores
los 21 ancianos de los días y los 700.000 y punta Micaeles y ministras divinas. Son los que crean la posibilidad de que se pueda experienciar, los que administran la universidad, que es la creación, pues, en, en el gran universo por ahora. Entonces, ellos traen, Y hay dice una que cosa que es traen a la la diferencia, existencia. porque Dime. mira que esos absólitos se eventúan. La idea es que ahí los absólitos se eventúan, mientras que los creadores supremos es los que hacen la existencia. Debe haber una diferencia, pues hay una diferencia entre eventuar y volver algo existente, hacerlo real. Sí, claro, los arquitectos solo son arquitectos. El arquitecto no, Como no pega hace los ladrillos. planos, Mm, hace los planos, tiene la idea, ujú. te dice el cómo, pero no termina siendo. Ujú. Los creadores supremos, lo hemos dicho varias veces, pero tal vez vale la pena volverlo a decir, son los que pavimentan y crean la avenida para que uno pueda hacer el plan ascendente, porque la orden ser perfectos, así como yo soy perfecto, no se puede cumplir tan solo con que tengamos la voluntad de hacerlo, si no hubiese o sea, uno tiene la voluntad de hacer el viaje, pero tiene que haber una carretera, un camino, unos medios. Si no, en medio de la jungla tú no puedes salir, si no hubiese algo diseñado para avanzar. Entonces, estos creadores supremos diseñan la estructura de los siete superuniversos, las subdivisiones, las capitales y sus satélites. Ponen a los maestros, a los que mantienen estos mundos, a los que permiten ir de un lado a otro, a los que controlan la energía, en fin, sin ellos no podríamos ir alcanzando la perfección. Entonces, gracias a ellos es que el plan tiene los medios. Y luego dice, el Ser Supremo consumará su plenitud, tal como fue creado en el tiempo, eh, su plenitud quiere decir el plan, ¿no? Porque él no fue creado por los creadores supremos, ¿no? Entendería yo aquí que él consumará la plenitud del plan, tal como fue creado en el tiempo por los creadores supremos y proyectado en el espacio por los Con los arquitectos arquitectos maestros. maestros. Mm, Como te digo que unos ponen el tiempo, otros ponen el espacio. qué curioso. Mm. Y el ser supremo es la evidencia de que se logró hacer todo lo que se tenía planeado. Sí, él es como el testigo de que él Ay, sí, es el relator, ¿no? De lo que sí. está pasando. O sea, del proceso para llevarlo a cabo, pero también de la finalización. Si comparas con la universidad, el que ayuda a mirar cómo es todo el proceso para llegar y graduar la gente, pero también acompaña ya cuando salen todos y se gradúan. Qué curioso que el plan se proyecta en el tiempo, pero finalmente se proyecta en el espacio, perdón, Mm, pero se ejecuta en el tiempo. sí, porque requiere un tiempo. Para poder ver la evolución tienes que haber un antes y un después. Para hablar de algo que evoluciona implica que haya tiempo. Ujú. Recuerda que decimos que a medida que vamos avanzando vamos generando el espacio también. Y el arquitecto lo que hace es un plano, ¿verdad? Y Eh, un y lo plano comprobamos, lo pensamos como los arquitectos de aquí hacen el plan. es una organización en el espacio, el plano, ¿no? Pero Sí, hay, Pero, pero hay una pero pregunta, después, hay una pregunta, es,
¿cuál es el plan de los arquitectos? Es todo lo que es material, todo lo que es astros, galaxias, ¿sí? Porque los Acá, creadores supremos, ellos más que todo son a nivel espiritual. Entonces, usted decía la vez pasada que todo lo que tiene que ver con lo material es de energía y todo lo que tiene que ver con lo espiritual es tiempo. ¿Es así? No, tiempo no. No, no necesariamente con El tiempo. espíritu es espíritu. Sí, va a usar del espacio y cuando se vuelve material se vuelve consciente del paso del tiempo. Pero y somos conscientes del paso del tiempo porque tenemos un vehículo que se deteriora con el paso del tiempo. Porque si somos espíritu, no hay necesidad de tiempo, ¿no? O por lo menos no con esa necesidad de la biología. Porque yo creo que el espíritu también se da también cuenta de que hay paso del tiempo, pero con otro mecanismo, aprendizaje, sabiduría, conocimiento. y en cuanto al plan, aquí se siguen refiriendo a la actual era, porque aquí en el párrafo 2, por ejemplo, empiezan diciendo durante la presente Eh, edad universal. Y también porque los Ujú. creadores supremos pues están trabajando en la actual era. Ellos no son de la era del último que vendrá después, sino que están aquí en los siete superuniversos. Pues seguramente después también aportarán algo después de la era del Supremo en en la edad del último. Pero por ahora se refiere al plan, yo creo, para para el gran universo por ahora. Obviamente que los arquitectos también tienen un plan para las siguientes eras, pero aquí están hablando en concreto, porque están hablando de los creadores supremos y del ser supremo de la actual era. pero Sí, esos artículos la históricos pregunta de serían Wilson, visibles, claro. Ah. la Porque es que pregunta de Wilson sobre ¿cuál si es la solamente es definición materia, ahí de eventual? ¿Cuál crees que es la definición de eventual? Ahí, hacer visible el Eventual, plan. la Ujú. palabra eventual la Hacerlo visible. usan porque sería incorrecto decir que crean. O sea, las cosas creadas tienen fecha de inauguración, o como nosotros tenemos un cumpleaños, porque nosotros Ujú. fuimos creados. Las cosas que existen desde siempre, como Abona, el universo central, sus habitantes, son tan viejas como el tiempo. Es algo que no nos cabe en la cabeza, pero son eternas en el pasado. Nosotros tal vez seamos eternos en el futuro, pero nunca seremos eternos en el pasado. Por eso nunca seremos del nivel absónito. Comprenderemos, eso es otra cosa diferente. Comprenderemos realidades que tienen que ver con lo absónito algún día, eh, pero eso no nos hará absónitos, porque nosotros siempre seremos del nivel finito por haber tenido un comienzo. Entonces el Sí, plan Lori, no tuvo un comienzo en el tiempo, el plan es tan viejo siempre estuvo. como los Y esto es lo arquitectos, que y los hace ver visible. arquitectos, los, Eventual ar- sería hacerlo visible. sí, los arquitectos son también eventuados, ellos no fueron Ujú. creados, al menos los arquitectos maestros, y yo creo, supongo que los otros también son. Es decir, si son arquitectos, obviamente que no pudieron ser creados porque primero tienen que estar ellos que cualquier cosa, ¿no? Si son los que proveen el plan. Pero Andrés, una pregunta. ¿Podría decirse que los arquitectos estaban antes que Abona? No hay nada antes que Abona, Pero pone que entonces, ¿quién diseñó Abona? ¿Sí? el espíritu infinito, y de todas Por formas, eso, como ellos pero son absónitos, ahí nosotros no podemos entender eso porque ¿qué, qué- qué es más grande, un infinito u otro infinito? entonces la pregunta va para allá. Pone que después de Abona.
Mucho todo antes de Abona es eventuado. No, Y Abona después de mismo es Abona, eventuado. es por eso, y existencial. después de Abona es creado. Sí, ¿Se puede hablar así? El primer sí. nivel de la realidad es existencial, siempre ha existido. Luego sigue el nivel mm, de eventualidad, digamos, eventuado, y luego sigue el nivel creado, y de ahí se deriva el nivel de experiencial. Entonces las cosas existen. Primero están las que siempre han existido, las existenciales. Luego siguen las eventuadas. Y luego siguen las creadas. Y por último, esa creación genera una experiencia que también se podría reconocer como un nivel, diría yo. Porque aquí aparecería que primero es lo Mm. eventual y luego lo existencial. No, primero lo existencia. Primero lo Existencia. existencial. Dios y la Trinidad son los existenciales primarios, Los digamos. arquitectos absónicos se eventúan y los creadores supremos lo traen a la existencia, como Sí, si lo eventuado precediera a la existencia. La pero eso no quiere existencia decir. de Pero este es un nivel de concepto, realidad. lo existencial es un concepto diferente. Sí, lo que pasa es que ahí está la Sí, palabra ahí existencia, está. pero no tiene nada Ujú. que ver. Sí, por eso te Eh, digo, es una cosa, traerlo a la existencia, Es que es volverlo existencial, a eh, realidad. sí, pero existencial significa en el libro que existe por sí mismo, o sea, no tiene una causa, es su propia causa, es su causa y su efecto, digamos, también se podría pensar. Entonces, ¿quién existe por sí mismo? Eh, los existenciales son los siete absolutos, básicamente. Abona no es existencial porque Abona no existe por sí misma. Abona fue, ellos dicen Eventual. creado, pero en realidad fue eventuado, ¿no? De manera informal dicen que fue creado, pero es una realidad absónita. Obviamente no fue. Es como cuando dicen que el padre creó al hijo. Eso no significa realmente creado en el sentido de que uno pueda decir entonces el hijo es finito porque tuvo un comienzo, no. No porque esto existe antes del tiempo. Ahí la palabra creado hace referencia a ser una consecuencia de, pero ahí no hay un tiempo ni siquiera. Entonces, existenciales son los siete absolutos. Abona ya fue, entre comillas, creada, aunque ellos podrían decir también que fue En el prólogo dice, absonitizada. en el prólogo dice que eh, cuando el hijo, cuando apareció la persona del espíritu, apareció la persona del espíritu infinito y el universo central de Babona. O sea, aparece, no es creado, ahí no dicen que sea tampoco eventuado, pero podría asimilarse ese verbo de aparecer como a eventual, pensaría yo. Pero, Ve, ejemplo, cuando dicen la creación de Abona en algún lugar, creo que está ese tipo de expresiones. pero la creación o la aparición de Abona fue gestación directa del Espíritu Infinito junto con el Padre y el Hijo. Sí, Ok, o sea que, ¿usted sabe cómo me imagino yo? En el rollo cabezón. Ellos están sentados en una mesa y ahí están diseñando y están planeando y están haciendo todo. Ok, perfecto. sí. Entonces, en eso no hay tiempo, no hay espacio, porque están sentados en una mesa, están diseñando, están hablando como en una junta directiva. ¿Sí? Ahí es existencial porque incluso ahí es espiritual porque están directamente de la fuente teniendo esas ideas en su cabeza. ¿Sí? Las ideas de la cabeza es con todo el ingrediente del absoluto, de todo lo que es absoluto. ¿Sí? Con toda esa materia prima del absoluto.
Entonces, en eso, sí, hay un diseño que hay mental, por decir algo, y un diseño que hay sobre una mesa con posibles registros de se puede hacer esto o lo otro. Cuando entran los arquitectos, le dicen, basados en lo que usted me está diciendo, entonces yo diseño ese plan que usted quiere que yo le haga y se lo hago en planos. Se lo hago ya, mira, va a quedar el diseño de la casa. En ese momento, ¿sí? Queda eventuado, queda hecho, ya está, ya es como algo que es real, que estaba inicialmente en una cabeza, ¿sí? Todo lo que se planeaba eso. Pudiendo entender yo, para Wilson, que la parte de arquitectos, como hasta la misma palabra lo dice, es todo lo que tiene que ver con materia, con energía, todo lo que tiene que ver con energía, ¿sí? Ujú. Me queda la duda si estos arquitectos absónitos dependen del espíritu rector o están por encima de los espíritus rectores, ¿sí? Porque los espíritus rectores son después Son que van después. a regir, van a regular, van a dirigir ese proyecto de acuerdo a lo que dijeron los arquitectos. Entonces, vuelvo y digo, esos arquitectos son seres que aparecieron en cualquier momento de como sea y hicieron ese plan y lo pusieron en blanco y negro, en eso, un plan que está escrito en algo, está sentado en algo, o lo que fuera. Y luego estos creadores fueron los que pusieron ya en blanco y negro a hacer esos diseños puntuales de cómo hacer la casa, cómo hacer el enchapado de la casa, hacer el piso de no sé qué vainas, ponerlos a trabajar ya como tal. Entonces, no, yo concluyo entonces con lo que estaba preguntando anteriormente, me corrijo, los arquitectos están primero que los espíritus rectores y primero que los creadores supremos. Yo creo que el libro dice que después de la Trinidad siguen los siete espíritus rectores. Lo Ok, que pasa es que tanto los espíritus rectores como los arquitectos maestros, bueno, los siete espíritus rectores tienen sus sedes en la periferia del paraíso y también en los mundos, en los siete satélites del paraíso, de ellos, del espíritu. Eh, y ambos están en Abona. Entonces, cuando comparas seres que son de Abona, am- dos seres de dos órdenes, pues así una de algún modo, digamos, haya dado lugar a la otra. Ambos son eternos. Entonces, eso es lo que nos cuesta ahí, un poco imaginarnos. no, pero siguiendo el ejemplo, para poderlo entenderlo aquí, como es arriba es abajo. Pero estando estos dioses, estos Trinidad echando cabeza ya, luego aparecen los arquitectos diciendo, listo, entonces vea, como usted lo que me está diciendo, hágale esto y esto y esto y esto y esto. ¿Mm? Y con esos planos se diseña o se hace o se crea o se eventúa Abona. Y una vez eventuado Abona, es cuando aparecen los creadores supremos haciendo lo que tienen que hacer, ya poniendo en No, yo administración. creo que Abona, o sea, no hay nada entre la Trinidad y la creación de Abona. Y todo eh, Abona aparece de una vez. Y en Abona aparecen de una vez los arquitectos, los siete espíritus rectores, todos son iguales de viejos. Y a pesar de que todos sean iguales de viejos, eh, los arquitectos de algún modo puedes pensar que fueron los autores del plan, pero eso no los hace anteriores, porque es que todo Abona es eterno. Entonces es imposible para nosotros imaginarnos eso. ¿Sabe qué siento cuando ya deja de ser eterno?
y se vuelve experiencial cuando aparecen ya todas las criaturas y empiezan a generarse todos esos movimientos de creaciones de planetas y galaxias, empiezan a generarse todas esas criaturas, hasta incluidos los Micaeles, ¿sí? Ahí se volvió ya experiencial, ¿sí? No, Se pero puede ahora no. decir que Abona es eterna porque ahí no había ningún movimiento. Ahí sigue siendo la universidad quieta, ahí con los salones y con los profesores quietos, esperando que lleguen los alumnos. Como tal, no están haciendo nada, en comillas, no están haciendo nada esperando que empiece su función cuando empiecen a llegar todos estos Micaeles a estudiar, todos estos supremos a estudiar, de ver cómo es que tienen que ser los diseños de toda vaina. Como cuando llega el primer Micael a verificar todo eso, ahí empieza la existencial o la experiencial de la cosa. No sé, bueno, qué Ellos, locura. ellos no crecen por experiencia. Dice el libro que no quiere decir que no puedan crecer, pero es un crecimiento diferente al nuestro. Creo que en alguna parte incluso dicen que es súper experiencial. Bueno, Bueno, si quieres, sigamos Andresito, que ahí abajo allí, nos la allí tragan. puse una cita del momento en que se creó Aona. Es como dice Wilson, que estaban los tres, estaban sentados el padre y el hijo en una mesa y crearon al hijo. pues no te quedó, creo que te quedó incompleta. ¿Sí? Mm, Y la puedes volver a pegar, porfis. sí. Estos arquitectos no los mencionan. Bueno, aquí están con minúscula, pero pues los que más mencionan son los arquitectos del universo maestro, como orden con mayúscula, ¿no? Eh, Hay otros arquitectos, como les decía, que yo me acuerde, que son los arquitectos del ser. Hay 7 niveles de arquitectos. Ah, ok, genial. Esos son Vale la pena el ponerlos nivel aquí. del paraíso, el nivel de Abona, el nivel superuniversal, el nivel espacial primario, y van diciendo cuántos hay en cada nivel. Ah, no me El acordaba de documento eso. 31.9, y no que es larga la cita. Bueno, es casi media página. Dice, si estos 7 grupos suman 28.011 Pero, planificadores. ¿todos son absónitos? Sí, porque están en el capítulo, dice, primero mencionan los trascendentales y luego empiezan a Ok. hablar de los arquitectos. Sí, dice que son ansónitos. Dice, son el cuerpo de gobierno de los trascendentales del paraíso. Poseen mentes maestras, espíritus espléndidos y asónitos excelsos. Voy a copiar la primer párrafo. Bueno, voy leyendo el segundo. Aquí concretamente si hablan de los arquitectos del universo maestro. Dice, durante la presente edad universal, la coordinación administrativa del universo Maestro. es función de los arquitectos del universo maestro. Pero la aparición del Supremo Todopoderoso al final de la presente edad universal significará que lo finito evolucionario ha alcanzado la primera etapa del destino experiencial. Este acontecimiento conducirá con certidumbre a la función completa de la primera Trinidad experiencial, la unión de los creadores supremos, el Ser Supremo y los arquitectos del universo maestro. Esta Trinidad está destinada a efectuar la integración evolucionaria ulterior de la creación maestra. O sea, esa primera Trinidad experiencial son
Los que diseñaron el plan, los que lo ejecutaron y el que lo personifica, por decirlo así, que es el Ser Supremo. que recoge toda esa experiencia. Ujú. Pero yo entiendo que ya al final se estrechan, como lo decíamos la vez pasada, entre eh, los dioses tuple y los de este lado, ¿cómo se llamaban? Los que ya, el ser supremo, ¿sí? Es que, ¿quién fue el que hizo el diseño? El Pensus, todos estos, y los arquitectos, los, ¿quiénes más? Los arquitectos y quién más están ahí. Los arquitectos, no están hablando de nadie más. Y los arquitectos. Creadores Los supremos, Dios creadores supremo. y los arquitectos. Esos dos se unen con los creadores supremos y con el ser supremo. O sea, el Pensus que se diseñó, al final con lo que se obtuvo, esos dos son iguales. Son lo mismo, ya como que se unen, se integran. Así como se integra el ajustador de pensamiento con el alma de nosotros, porque ya son iguales. Pues Sí, eso es lo la que yo. teoría se llevó a la práctica, digamos. Sí. Exactamente. Puchas, aquí tenemos un profesor. Niño, eso es eso. Y lo que queda Exacto. en el proceso se llama la experiencia, Sí. que ese es el Supremo Todopoderoso. Pero ese Supremo Todopoderoso es la compilación de la experiencia. Sí, eso es lo que Mm. significa. Una parte de la Exacto. experiencia. Todo el acúmulo de la información, producto de experiencia. Mm. Sí. Pero Por no eso dice solamente de la aparición. experiencia a Aparición quiere nivel. decir que se completa el crecimiento experiencial. Exacto. Es ese aspecto del Ser Supremo, que el Ser Supremo es todo, es su personalidad, su mente, su faceta de supremacía o de todopoderoso. Pero lo que crece en él, lo que muta, es el aspecto del todopoderoso. Sí, el Ser Supremo Todopoderoso es la conjunción de los arquitectos junto con el Dios Supremo y junto con los sí, arquitectos con el Dios Supremo, ya, es eso. Y el Ser Supremo, sí. No, ok, está bien. El En ese Supremo, momento nos habla, Esa qué famosa pena. Trinidad. Eso iba a decir, nos habla de una nueva Trinidad. Esta Trinidad está destinada. la Ujú. O primera sea, esa Trinidad experiencial, sí. es la primera Trinidad experiencial. Ujú. Mm. Que parece igual ser funcional también, ¿no? No, no es final, porque después de la No, Trinidad hay funcional. otra Trinidad. No, Funcional. 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 Las, las funcionales son las triunidades. De la Trinidad no me acuerdo, de la Trinidad paradisíaca, pues es no es una triunidad exactamente, sino una, porque ahí es el aspecto impersonal de cada uno en la Trinidad paradisíaca. En las triunidades cada uno actúa como persona, en las triunidades. Y Sí, esas sí son funcionales. sí. O sea, son como ministerios, se ocupan de una tarea en concreto. Pero ¿Quiénes en son este los jefes de los arquitectos maestros? ¿Quiénes? Sí, ¿Quiénes son los Ah, jefes? eran los absónitos. sí. No, que son los absónitos. No, ellos son los asónitos. Oye, oye, Andrés, cuando dice No, acá, porque pone que va, pareciera ser que pero la tenían. aparición de, Andrés, mire, cuando dice aquí, pero la aparición del Supremo Todopoderoso y al final esta Trinidad son los mismos. no, No te entendí. Es- esa nueva aquí Trinidad. dice, en el segundo renglón dice, pero la aparición del segundo, del Supremo Todopoderoso, y luego dice que es la combinación de estas cosas, y luego dice, esta Trinidad está destinada, es como si fuera lo mismo.
O sea, La los supremos son Trinidad son poderosos de estos la Trinidad, esa tres. Trinidad Esa que están Trinidad hablando al son ellos final. tres. Es otra Trinidad, diferente a Padre, Hijo y Espíritu. Esta es otra, son creadores supremos, el Supremo y los arquitectos del universo. Ellos conforman una directo nueva madre. Trinidad, que es experiencial. Ujú. Mm, Por aquí tengo un diagramita en algún lado de las trinidades ¿Se imagina ese experienciales. arquitecto maestro decano? Pobrecito. El primero, el uno. El decano es el que está en el paraíso. Man debe ser un cabezón que maneja todo, imagínese. Ya O lo sea, esos son, encontré. Voy a pegarlo acá. A ver. ¿Encontraste las Es- Trinidades? Esto está en el prólogo, ¿no? Eh, ay, a ver, no me deja. Me toca guardarlo primero. Mm, ya les pego. Entonces, en el prólogo y por aquí en estos documentos difíciles que estamos leyendo, hablan de la Trinidad de Trinidades. Entonces, la Trinidad original es Padre, Hijo y Espíritu. Se llama también Trinidad original, Trinidad eterna o Trinidad paradisiaca. Es esta. Esa es existencial. Ellos, cada Trinidad le da la personalidad a una personalización, un Dios, mejor dicho, una personalización de un nivel de deidad. Eso es un Dios. Entonces, la Trinidad última es de la que estamos hablando, es una Trinidad experiencial. ¿No? ¿Por qué se llama última si no estamos hablando aquí del último? Porque le Porque ya va a está dar aquí, aquí la personalidad al último. al último. Ujú. Entonces es el Ser Supremo, los creadores supremos o personalidades supremas creadoras, y yo lo puse aquí como creadores supremos, CS, y los arquitectos del universo maestro, que son estos AM. Entonces estos son los que estamos mencionando, que los arquitectos diseñaron el plan, los creadores supremos dieron los medios para que se llevara a cabo el plan, y el supremo integra la experiencia o el proceso mismo. No, nunca lo había visto así, es muy profundo, ¿no? Eh, Porque uno siempre habla del- de que los creadores supremos apoyan al supremo en la ejecución de su plan, pero no piensa en que los creadores supremos no están espontáneamente, ni improvisando, y, por ejemplo, los hijos creadores escogen una parcelita para su universo local donde les hayan dado el permiso de acuerdo con el plan, ¿no? Mm. Entonces, ahí sí van con la ministra divina y Parcela organizan que la todo. pone el arquitecto. Mm. Entonces ellos están en la acción, pero
pero esa acción se basa en, en modelos y en un plan. Entonces, tiene igual mérito el que sea capaz de pensar ese plan. Ujú. Y el proceso mismo requiere de todos nosotros, de los habitantes del gran universo, y somos parte de llevar esa teoría a la práctica. Y en ese sentido seremos parte del Supremo. En cierto modo, contribuimos a la creación de una Trinidad experiencial. Una pregunta callejera. Estoy viendo allí que la Trinidad original es, digamos, es el nivel existencial. La Trinidad última la veo allí como manejando toda la creación, todo lo que se crea. Y la Trinidad La Trinidad absoluta, Experiencial. y la Trinidad absoluta es, digamos, ya el fruto de toda la experiencia, la unidad. Las dos últimas No, son no, es la Trinidad experienciales. última, la Trinidad última es la experiencia. No, yo no, Y de la acuerdo Trinidad con absoluta el, déjeme terminar la idea. La pregunta no es una idea. Entonces yo digo la Trinidad absoluta que tiene al Supremo, el último y ese señor tan difícil de pronunciar. es esa, ¿Por qué no está allí? perdón, Es que mi pregunta, permítame, don Wilson, ¿por qué no está allí en esa Trinidad absoluta? ¿Por qué no está Dios el absoluto? Nuevamente porque se llama absoluta, porque le va a dar aquí la personalidad a Dios el absoluto. Consumo, al consumador absoluto, que es el Dios del absoluto. No, ese es diferente. Pero acá este dice que es consumador universal. Sí, ese es un ser no revelado, el consumador del destino universo o consumador No tiene universal. sino el título, no nos dice nada. No Es más, este no que más. dices CD, este CD es el consumador del destino universo. El Supremo, este que está acá, es este mismo que está acá ya. El Supremo ya va a estar formado, ¿no? Y él va Completo. a ser parte de esto. Y el último, que se estará formando durante la siguiente era, ¿no? Entonces, cuando se Ujú. termine la próxima era, entonces el último ya podrá realmente permitir que esta Trinidad esté completa. Y ellos le dan la personalidad a esta mayúscula que es Dios el absoluto, Ah, que será claro. la siguiente deidad. O sea que la pero Trinidad original se podría llamar, pero no se llama así. En cierto, si uno quisiera, casi que Trinidad Suprema. ¿Por qué? Porque es la que le da la personalidad al Supremo. Pero no le dicen así nunca, le dicen original. Yo se la puede Trinidad hacer Suprema es otra. se puede hacer esta consideración, Andrés. Antes del Padre estaba todo lo que es el absoluto, no cualificado. No, Donde antes del Padre no hay No nada. hay Está si nada. acaso el yo soy. la manifestación de ese absoluto es esa figura del Padre, que dice, esto es como la esencia de todo lo absoluto, como el absoluto no cualificado, todo eso. Y este último absoluto es el absoluto cualificado. Es como en la misma relación que hay en el último, en el segundo, en la Trinidad última. Es eso que usted diseñó y eso que usted puso en práctica ya es igual, ¿sí? Entonces, aquí se podría decir, y ese consumador del destino es el que hace como ese puente, es el que hace, es como el arquitecto, el que guía todo ese proceso desde que arrancó la figura de la Trinidad hasta que se consumó eso último, pero ya en realidad. Entonces se vuelve el absoluto cualificado. En cierta forma,
Bueno, sí creo que hay otra Trinidad después de esta, que es cuando el absoluto universal que integra a los dos. Puede ser esta absoluta, pero no, no porque aquí están hablando del Dios el Supremo, que es experiencia. El Dios último es experiencia. Y el consumador del destino también debe ser experiencia, pero a nivel existencial, creería yo. Se especulan los reveladores que los potenciales ocultos en el absoluto de deidad, que son los que tienen que ver con cosas, o más bien con aspectos que se relacionen con lo espiritual y con la personalidad, él se va desocupando y de manera hipotética, porque ellos no saben cómo pudiese eso ser posible, pero si fuese posible, todos esos potenciales podrían llegar a revelarse y de revelados ser madurados por por las criaturas o por todos los seres del universo maestro. Y si eso algún día llegase a ocurrir, de algún modo, el concepto mismo del absoluto de deidad, que es un absoluto de potencial, habría dado lugar a algo que se habría ejecutado y todo ese concepto estaría incorporado en ese Dios el absoluto. Sí, Pero, a mí me da o puede que sentido. Dios el absoluto sea el que se encargue de terminar de agotar esos potenciales en el No, absoluto de deidad. él es el potencial, pero ya en realidad. Sí, pero es decir, el libro para nuestra era nos habla mucho de la Trinidad última, del Supremo, sobre todo. Luego ya hablan, incluso con inseguridad, ellos especulan, dicen que no están muy de acuerdo, tienen opiniones diversas, digamos, sobre la era del último. Y nos hablan muy poquito del último. No hay ningún documento dedicado al último. Hay tres dedicados al Supremo, y hay otro que se llama el Supremo y el Último, el tiempo y el espacio, eh, que es como hablar ya de la era actual combinada con la era del último en cuanto a su significado. Y no hay nada, casi nada sobre Dios el absoluto. Entonces, entre más lejos se mira en el tiempo, los reveladores más dudan, más inseguridades tienen, incluso tienen a veces opiniones diferentes y ellos lo dicen, algunos de nosotros opinan que, otros pensamos que. Entonces, entre más lejos apuntas, más incierto es el disparo, digamos, más dudas vas a tener de lo que puede ocurrir. Aparte de que a medida que se avance para estas eras, probablemente se creen seres que ahorita no existen, así como apareció Magestón y nadie lo esperaba. Pueden aparecer eh, seres que sean necesarios para la administración futura y que... Entonces, uno eso no lo entiende. Es como cuando uno está haciendo un curso. Las matemáticas son un buen ejemplo porque cada curso de matemáticas es diferente. La gente cree que ya aprendió todas las matemáticas que hay, pero simplemente si no te hubiesen enseñado sino hasta aritmética, no te hubieses imaginado que existe el álgebra. Y si solo te hubiesen enseñado hasta álgebra, no te hubieses imaginado que existe la trigonometría. Y si solo te hubieran enseñado hasta ahí, no te hubieses imaginado que existe el cálculo. Y cuando tú estudias matemáticas, cada curso es una sorpresa, una cosa que tú dices, wow, es una cuestión de creatividad de la mente humana que tú dices, qué maravilla, ¿no? Es diferente a materias como la geografía. ¿Sí? A ti te pueden enseñar geografía 6 años y puede que sea más complicado, pero es esencialmente lo mismo. Son lugares, ¿no? Entonces, aquí uno está especulando con cosas que la imaginación Sí, tal cual. no da, y no la nuestra, Mm. sino la de los ángeles, la de los administradores. El Ujú. plan completo solo lo conoce la Trinidad y Dios no es aburrido porque Dios siempre sorprende. Entonces, es chévere especular. Pero, entonces, ¿para qué nos dieron este documento? Pues Exacto. para que, Es pues chévere para que dejemos especular, de pero hay que especular. entender que
probablemente todas nuestras especulaciones estén Por eso, equivocadas. para que dejemos de especular y tengamos un poquito más de coherencia. Pero una pregunta, Andrés, si yo coloco esa Trinidad, como dice Trinidad de Trinidades, devuélvelo un poquito. Es La donde dice Trinidad de Trinidad, Trinidades que ellos postulan que dicen en es el esas prólogo. tres. Si yo pongo el original encima, es el mismo yo soy. Esa Trinidad final es el yo soy. En Sí, el eso también lo centro queda el yo dicen, soy. podría Mm, equivaler a que Más un todo el plus potencial del yo soy se hubiese, se vuelva real, realizado. no sí, realizado, si pasa de ser potencia a ser realidad. O sea, si yo coloco la Trinidad original, la pongo encima, en el centro de los tres triángulos queda el yo soy. ¿Sí? Que es la conjunción de todo ese absoluto no cualificado con el absoluto cualificado y que todo lo integra y que tiene un sentido. El yo soy, el que yo es el que es. ¿Mm? Mi sí, hermano, eso a mí me suena sorprende bonito, una vaina. pero equivale a ejecutar un potencial infinito en la práctica. Y eso es lo que es casi que Sí, claro, incomprensible. claro. ¿Qué yo te puedo decir? Empieza a sumar uno más 2 más 3 más 4 más 5 y suma hasta 100. Y bueno, te demoras o buscas una forma rápida y lo haces. Pero si yo te digo ahora suma hasta infinito, ¿cuándo acabas? Sí. Eh, pero esos son No, los sí, misterios, eso así como es un misterio que nos habita el ajustador, que es de la esencia misma del Padre, ¿no? Yo tengo Entonces, pero es que también una dice esto. pregunta. para cerrar, debido a que lo finito está impulsado por lo infinito desde adentro, digamos. Solo por eso es que uno podría atreverse a decir o sospechar que niveles de infinitud en algunos aspectos pueden ser logrados, ¿sí? No por mérito nuestro, sino porque el Padre lo El dispuso, plan lo del dispuso Padre. así, ¿no? Solo por eso es que uno podría especular con eso. Solo por eso, yo no creo que un animal, por ejemplo, en su mente sea capaz de captar o de sugerir o de postular el concepto del infinito, pero la mente humana sí Pero puede, a ¿sabe cómo pesar de que consigo no yo ese podemos infinito? decir nada que sea infinito. Pero ¿sabe cómo yo consigo ese infinito? Como le digo, el original va encima, forma un triángulo, es el yo soy. Y ese yo soy pasa, pasa luego por el absoluto unificado, pasa al absoluto cualificado, al no cualificado y arranca un nuevo proceso más grande. ¿Sí? Un nuevo, nunca acaba, porque cada vez se auto, autoalimenta, o sea, si se eso que yo, cuando hablamos del pan, yo hice un pan y le agregué algo y ese nuevo pan pasa a la biblioteca con el nuevo ingrediente. Aquí La es nueva igual. fórmula. Este, este yo soy pasa a ser parte del yo soy teórico o el yo absoluto no cualificado de la nueva proceso de expansión, de esa nueva respiración del universo, cuando sale, ¿sí? Y nunca acaba, por eso se vuelve infinito, creo yo, ¿no? Y hay muchas cosas que no sabemos, porque, por ejemplo, porque está desocupado el espacio arriba y abajo del paraíso, siempre va a estar desocupado. ¿Qué va a haber más allá del cuarto nivel del espacio exterior? El, el plan se va mostrando poco a poco en la medida en que somos capaces de comprenderlo. No se nos muestra nada que solo nos confundiera si lo supiésemos. Entonces, todo puede ser posible, todo lo que dices, podría ser. Yo tengo ahí una hipótesis. Cuando hablaste, Andrés, de que entre más lejano está el horizonte, menos se comprometen los reveladores a opinar sobre qué pasará allá. Entonces resulta que nosotros tenemos ese libre albedrío. Sí, nosotros casi que somos la unidad ejecutora mínima de todo el plan.
obviamente marcado con el mismo plan. Entonces, nosotros podríamos de alguna manera, todas las criaturas del universo, con nuestra voluntad, eh, ejecutar el plan de una manera o de otra, aunque haya un plan general o no. Mira esa cita que dice aquí, cuando la materia, la mente y el espíritu se unifican por medio de la personalidad de la criatura, no podemos predecir plenamente las decisiones de un ser con tanto libre albedrío. Entonces nosotros en algún momento, esto es una pregunta, O sea, tú podríamos dices que nosotros podríamos sabotear el plan porque somos no mayoría. sabotearlo, sino que el plan como es tan grande, Sí. lo primero que yo le copié a Wilson es que todo vamos para Bogotá, pero cada uno decide en qué se va, Sí. No, en pero tu burro. pregunta es válida. Uno podría decir, ¿cómo puede Dios poner en manos de criaturas que creó con libre albedrío, o sea, que dejó sueltas, el plan que tiene planeado? Eso es tenerse mucha confianza. ¿En la confianza en qué? En la guía La del, residencia del divina. espíritu, o sea, en que el factor espiritual, ya sea de los ángeles, de los hijos materiales, de los Melquisedec, de los Lanonandec, que cada uno obedece un aspecto de la voluntad de la Trinidad. A nosotros nos toca la voluntad del Padre, a otros les toca la voluntad del Padre Espíritu, bueno, hay las 7 combinaciones. Entonces, ¿te acuerdas que en la parte, hay una parte donde dice que eh, la, no se puede predecir lo que la parte va a hacer? La parte y el todo, que está en el documento, en uno de los primeros 5 documentos, la parte y el El todo. plan se cumple en Exacto. en el todo, El plan, pero no en la parte. sí, la parte puede decidir o no, pero el plan es tan perfecto y la guía espiritual es tan efectiva que se va a cumplir. Aparte de que el tiempo es una ilusión para nosotros funciona, pero los dioses conocen el futuro. O sea, el futuro en realidad está escrito. No quiere decir que no se Ya ha está. válido el libre albedrío, pero en realidad es como ver una película y emocionarse, pero la película ya tiene el final y ya fue filmada, ya. Nuestras emociones no van a cambiar eso. Pero nos enseña, ¿sí? O leer un libro. Entonces, el plan está tan bien hecho, es como si un curso está muy bien diseñado y tú ya lo has dado muchos años y tú dices, este curso gusta tanto y es tan chévere que lo pasa normalmente el 90% de los estudiantes. Nunca puedes decir quién va a pasar y quién va a perder. Bueno, un profesor experimentado en realidad sí detecta a un estudiante malo o que no tiene la actitud desde la primera clase casi. No dice, muy probablemente va a perder, ¿no? Pero eso no se puede asegurar. Entonces, es parecido. Pero sí, Y además no pasa como que el profesor también está aprendiendo a dar la clase y la va claro, modificando. sí, todos Porque somos. es que el proceso es igual, o sea, la parte y el todo es que la parte puede modificar al todo, pero no puede dejar ser parte del todo. Ujú. Y entonces hay un proceso ahí bidireccional, porque así como nosotros crecemos, ellos hoy también está creciendo. Y nuestro planeta está muy atrasado. Si nosotros pudiéramos ver cómo funciona un planeta normal, uno diría, no, pues es que esto solo va para adelante, aquí nada más tiene sentido. ¿Y por qué somos un planeta que está siendo muy observado? Porque tenemos un desarrollo de espiritual único, único en todo el universo local.
de eficacia tanto pedagógica como de creación en lo que tiene que ver con la esencia crística, donde es sorpresa cómo este diseño único, donde los seres, criaturas viviendo, pasando por los reinos más bajos, por los reinos mineral, vegetal y animal, y pasando por el reino humano, que es lo más denso a nivel espiritual del alma, pasando por ahí, es tan perfecto, tan puro, tan cristalino, que todos quieren observar y quieren ver cómo este planeta de decimal, de, sí, pues ser decimal y ser experiencial, crece tan perfecto en medio de este caos, con rebelión, con aislamiento. Entonces, la pregunta es, ¿estamos tan atrasados o estamos siendo como hacen los atletas en una maratón? Andan despacio, pero terminan yendo de primeras, porque saben dosificar esa energía. Entonces, acá también uno podría decir lo mismo. Aparentemente estamos atrasados, pero la eficacia de la capacitación y de la comprensión de ese Dios supremo sobre la tierra puede ser excepcional. El mismo hecho de haber venido el creador acá, ¿sí? Entonces, bueno, Ujú. podemos estar Pues atrasados aparentemente, pero podemos estar haciendo una tarea muy bien, creo yo, ¿no? Sí. Siempre te dirán comparado con quién. O sea, este planeta es mm, comparado con otros, yo creo que miran para acá y dicen, pero esto es un basurero. Pero al mismo tiempo, lo que tú Pero tan dices, da basurero una oportunidad de contraste impresionante, porque siendo tan difícil, el lograr cosas acá es muy significativo. Entonces, unas por otras. pero tan bajito que vino el mismo creador. Yo digo, Pues no, por eso mismo, algo tiene que haber de bueno, de excepcional. mm, No, claro, por eso por mismo lo contraste eligió. vino, porque el contraste de venir, que él viniera a un mundo tan terrible y mostrar que un ser humano puede llegar a la perfección, es más espectacular. Eso es como el gran maestro de Sí, ajedrez que dice, voy a eso es lo que estamos jugar hablando ahorita. y le doy la dama, o sea, saco la dama del tablero. Con- Sí, 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 igual. Bueno, entonces, bien, privilegiados nosotros que estamos entendiendo estos documentos, ¿sí o no? sí, Que estamos comprendiendo la magnificencia de la creación. Es que yo digo, ¿cómo le cae a uno en la cabeza esta vaina? Pero bacano. Mm. sí, este mundo es como un curso de los que hacen los militares. Aquí en Colombia, el curso de lanceros. Bueno, en otros países sí, ya habrá otros cursos que son súper difíciles, que son cursos de élite, pues súper exigentes, pero salen graduados y es como un gran logro decir que se graduaron de ese curso. Pues, así es más o menos la vida en este planeta. Por eso, este es un curso de élite, este es un planeta élite, donde se aprende con altura superior, todo el proceso crístico. Mm. El libro lo dice, que a nosotros nos van a conocer, los agondonteros tienen pues que nos clasifican como agondonteros por esa tenacidad que nos toca para poder ascender. Cuando llegue Andresito allá, le hacen camino de flores. Ah, Los que son capaces de creer sin ver. Y es sin ver porque aquí estamos ciegos, realmente aquí no vemos ángeles, no vemos. Esto es como ser ciegos. ¿No ves eh, ángeles? es el mejor requisito para ver la voluntad del Padre, No. la fe. Mm.
Bueno, por eso tenemos mucha esperanza para el domingo. No, mentira. Mentira. Bueno, ¿terminamos? Sí, porque yo tengo ahorita otra cosa que hacer a las 10. ¿Dónde quedamos? Toca leer el 3. ¿Lo leo o qué? Dale. La Trinidad del paraíso es verdaderamente la de infinidad. Y ninguna Trinidad puede ser infinita si no incluye esta Trinidad original. Pero la Trinidad original es una eventualidad de la asociación exclusiva de deidades absolutas. Los seres subabsolutos nada tuvieron que ver con esta asociación primaria. Las trinidades que aparecen posteriormente y que son experienciales abarcan las contribuciones aún de las personalidades de criaturas. Con toda seguridad, esto es verdad en el caso de la Trinidad última, donde la presencia misma de los hijos creadores mayores entre los miembros creadores supremos de la misma presagia la presencia concomitante de la experiencia real y bona fide de la criatura dentro de esa asociación trinitaria. Fácil, fácil, fácil. Léelo, toca leerlo con Y no está despacio la como cosa. tan bien traducido además. Bueno, la primera Trinidad experiencial es de infinidad. Sí, es verdaderamente una de tipo de infinidad. Y ninguna Trinidad posiblemente tiene posibilidad de ser infinita, si no donde esa incluye a sociedad esta Trinidad original. Ujú. O sea, se refiere ya a, por ejemplo, Trinidad de Trinidades, ¿no? Entonces, cualquier Trinidad de tres conceptos para ser infinita tendrá que incluir a la Trinidad del Paraíso, si no, no, porque esa es la única realmente infinita. Pero la Trinidad original es una eventualidad, eventuality, dicen el de inglés. Aquí, esto quiere decir que se eventuó, se eventuó, la cualidad es que se que eventual, no, no tuvo sí, principio, no tuvo origen, ujú, ha pero no sido de entiendo, siempre. debería ser existencial, porque dirán, o será una eventualidad en el sentido de que ocurre o se da el caso Sí, de que es una asociación exclusiva. O sea, que de Eventualidad, la asociación de las deidades absolutas nace siempre la Trinidad, o se da, digamos más bien. ¿Mm? eventuality en inglés, bueno, sí es eventualidad. Pero ¿qué significa eventualidad? Debe tener más de pues un que sucede significado. muy poquitas veces o una que Ajá. no es normal que suceda. Voy a buscar eventuality directamente. Bueno, yo los tengo que dejar, Bueno, Willy. que tengo otra actividad. Bueno, Nos vemos dentro chao. de 8 días. Muchas gracias. Bacano el estudio. Bueno, buenas noches. Gracias. Vale, Descansen. Chao. chao, Bob. Sí, porque va a tener Chao, Sí, Willy, gracias. sinónimos son contingencia, posibilidad, ocurrencia o resultado. Accidente, imprevisto, Ujú. mm, casualidad. Sí, yo creo que en yo ese creo que sen- es eventual. No tiene que ver con eventuado, sino con... A mí me parece que sí tiene que ver con eventual. Porque la Trinidad no es eventuada, es que ellos son existenciales. pero Mm. individualmente, pero como Y Sí, como, Trinidad, exacto. La asociación exclusiva de deidades absolutas.
Yo- de las realidades absolutas, sí. Ujú. Para ser absoluto, a ser eventual. La Trinidad original, eterna o paradisiaca. Yo digo que es algo único, especial. Yo diría que es en ese sentido, pero no estoy tan seguro. Mm, de la asociación exclusiva de deidades absolutas, o sea, es algo muy particular, muy único. Y dice punto y coma, los seres subabsolutos nada tuvieron que ver con esta asociación primaria. Bueno, las que aparecen posteriormente y que son experienciales, que son la última y la absoluta, abarcan las contribuciones aún de las personalidades de las criaturas que nosotros aportamos al Supremo. Sí, Con toda seguridad esto es verdad en el caso de la Trinidad Última, que es la que nos interesa más a nosotros, donde la presencia misma de los hijos creadores mayores, o sea, los que han hecho los 7 autootorgamientos, entre los miembros creadores supremos de la misma, presagia la presencia concomitante de la experiencia real y bona fide, o sea, eh, buena fe. certificado Certificada. realmente a ciencia Sí, cierta, legítimo, de sí. la criatura dentro de la asociación trinitaria. Ujú. Ujú. El O hecho de que sea, ellos las otras estén, trinidades tienen participación de la criatura. Solo la claro, Trinidad del Paraíso contiene infinidad, ¿sí? sí. Las demás. Mm, Ujú. Mm, sí, pues nosotros somos parte del Supremo y el Supremo es parte de la Trinidad. De alguna manera, colectivamente vamos a ser parte de la Trinidad última. De la mm, Trinidad última. Porque nosotros sí somos lo que hablábamos hace un rato. Nosotros somos la razón misma de que ese proceso del plan o de la teoría a la práctica, al logro final, se dé. Nosotros somos realmente los que le llevaremos a cabo. Ujú. Me llama también la atención que en el libro los niveles de deidad, que son como los superconceptos básicos, tienen un Dios, que es una personalización de ese concepto. Así como yo siempre pongo el ejemplo, los ministerios no funcionan como en abstracto, sino que hay un ministro. Y la las persona. trinidades, eh, estas asociaciones, dan lugar a la, a un ser, a la personalización, pues, como que ellas mismas, lo que conforme la Trinidad, por ejemplo, la original lo conforma el aspecto impersonal del Padre, el Hijo y el Espíritu, ¿no? Son como tres huevos eh, y es Las claras. la Las clara de claras. los tres huevos, no la yema, porque es la actitud impersonal. Entonces, es solo la clara. Y es como la ley, la actitud hacia el universo de ellos tres, y de manera impersonal, no personalista. Y como de ese concepto sale esta personalización que es el Dios el Supremo. Bueno, este S es el ser supremo completo, ¿no? Eh, cuya personalidad es Dios el Supremo. Entonces, ellos crean la personalidad del ser supremo, pero el ser supremo es mucho más que eso. O sea, no es que ellos creen todo el supremo, ¿no? Crearon a Dios el Supremo. Pero esta Trinidad no existe todavía porque con Dios el Supremo no basta. Se necesita el ser supremo completo, ya con todo su poder. Y del mismo modo la última crea a Dios el último, o le da la personalidad a Dios el último, supongo.
Ahí sí el libro no es muy claro. Dice el último, pero como nos hablan tan poquito de él. Entonces, como que eh, tendría que haber aquí algún concepto esencial que se proyecta en Dios el Supremo, y Dios el Supremo es como la sombra del Padre, pero en el espacio-tiempo. Entonces, de algún modo la Trinidad proyecta el espacio-tiempo y a su vez una proyección de ella y del Padre en ese espacio-tiempo, porque el Supremo es no solo lo más que comprendemos de Dios acá en el espacio-tiempo, sino también lo más que comprendemos de la Trinidad. Hay una parte donde dice eso como en el 104, creo. Lo Ujú. más que comprendemos de la Trinidad también está en el Supremo. Entonces ellos existen allá por fuera del espacio-tiempo, pero proyectan de ellos algo que es ese Dios el Supremo. Y del mismo modo, cuando aquí se complete la era del Supremo, el haber tenido ese perfeccionamiento habrá completado un concepto tal que da para personalizarse aún más afuera en algo que se va a llamar Dios el Último, que tendrá una base en la supremacía de esta era de algún modo y la necesitará, pero funcionará de otra manera, pero apoyándose en lo que se aprendió acá. Pero bueno, eso hay que profundizarlo con más calma, Y con menos sueño. pero es muy interesante. Y Siempre me ha menos cansancio, parecido, más que sueño es cansancio. no, pero yo sí me quedo patinando en una cosa. Siempre me ha parecido que todo este proceso, de algún modo, ese yo soy cuando se manifiesta, cuando se hace real, cuando hace todo este proceso, está ganando algo. Así nosotros estemos incluidos en eso, estamos aportando a eso. Em, es como un, ¿cómo se llama? Retroalimentarse y necesariamente tiene que estar creciendo. Y Sí, le aportamos a un nivel de realidad que desconocemos. Él tiene un nivel de realidad con el que que él no está, sabía y que haga todo el proceso, le va a dar otro nivel de realidad. Claro, claro. Porque antes de esa Trinidad original, ¿quién está? El yo soy. Y al final está eso que se llama el absoluto, pero es un absoluto diferente. es un yo Eso soy no es diferente. Es con un yo experiencia. soy Claro unificado. que dice que el yo soy es lo que está antes de todos los existenciales y después de Después de todos los todos los experienciales. potenciales. Exactamente. Cierra el círculo. Cierra el círculo. Ujú. Cierra el círculo, pero es como ese círculo que describen todas las visiones antiguas. La serpiente que se mueve de la cola, Mm. porque es que uno es la cola y la otra es la cabeza. Se Entonces, retroalimenta de todas maneras. soy el mismo, pero el que está en el inicio cambió al terminar el proceso. Sí. Ujú. El origen puede ser la cola y el que está finalizando se vuelve cabeza, Sí. pero esta es diferente. O sea, él gana y nosotros ganamos. O sea, Sí. hay procesos de entre transmutación y, ¿cómo se llama el otro? Trascendencia. Sí. Ujú. Lo más interesante no está a veces en el estado inicial y el estado final. De todo lo que ocurre en el intermedio. eh, Eso es lo que permite que aparezca la complejidad, ¿no? La Ujú. ciencia se empezó a interesar por eso en la segunda mitad del siglo XX, porque, por ejemplo, a ti en física te enseñan que si la pelotita cae desde una altura, entonces al final va a estar en reposo en el piso y se habrá perdido energía
potencial gravitacional que se convertirá en calor ya cuando la pelota está en reposo en el piso, ¿no? Y en medio, la energía potencial se convirtió primero en energía cinética mientras caía. mm, Entonces, describes fácil el estado inicial, que es que la pelota está suspendida a una altura, y el final, que es que la pelota está en el piso. Sí. Pero para que la pelota se detuviera en el piso, dio 1000 rebotes en 1000 direcciones. Y en ese proceso es que aparece lo interesante. Y por ejemplo, la energía del sol eh, llega a una parte de la Tierra y al final se va a perder de nuevo hacia el espacio. Pero lo que es interesante, lo que pasa en medio, es todo el proceso de la vida en el planeta. mm, En- generada por esta energía. sí, entonces, en una reacción química uno dice, bueno, hidrógeno con oxígeno da agua. Pero lo interesante es toda la mecánica para que una molécula de hidrógeno, una de oxígeno, choquen, todos los intermediarios que aparecen temporalmente y luego desaparecen, ¿sí? Aparecen compuestos intermedios que no son estables para que, y, es decir, antes de que todo llegue al equilibrio, en medio para esa transición, hay toda una complejidad. Y eso se Nomás el llama, solo hecho de que sea posible, de que así ajá, pase. sí, eso se llama termodinámica de procesos lejos del equilibrio. Y hasta Ujú. dieron un premio Nobel de Química por eso, al que lo investigó. No sé si han visto las reacciones químicas oscilantes. Tú mezclas dos reactivos y la reacción no se empieza a dar lentamente, pero varían las concentraciones de especies intermedias y entonces el vaso de precipitados cambia de color varias veces, de un color a otro. Mm. Entonces, en ese proceso intermedio es que se puede dar la vida, la bioquímica en el citoplasma de la célula, porque no es simplemente que las cosas lleguen a su final, sino que lo hacen dejando una cantidad de estructuras, de orden, de cambios, eh, de muchos tipos que van y vienen entre una cosa y la otra. El movimiento Ujú. Sí. siempre Por tiene eso, que ver con el movimiento, ¿no? Lo estático y lo que se mueve. sí, o sea, por eso decía que el viaje es más interesante, Y llegar a la muerte. el inicio y hablar del inicio y el destino simplemente, Sí. como la película del Camino del Guerrero. Sí. Mm. Pues sí. Bueno, no eran sino 5 párrafos. Y bueno, Eh, yo los dejo porque el sueño ya pero no puedo. dejemos ya los Que otros te dos para la que próxima. márcala. Por, bueno, ya ahorita le pongo. Porque si no, igual por, como se dice, subtracción de material, vamos a tener igual que acabar la reunión. ¿Vamos a tener que acabar qué? La reunión por sustracción de material, ¿no? Sustracción de materia. Todos están cayendo dormidos. Bueno, Sí, vemos la no, próxima. Voy a acabar aquí de grabar.